Abro la sesión con café y disciplina, chart en la retina, la línea se inclina, cripto con swing, la sal se Bienvenidos combina, a este análisis de perspectivas. Hoy vamos a abordar el impacto del reciente dato de empleo en Estados Unidos, el NFP de agosto. Un dato, la verdad, muy débil, plus 22.000 nóminas y un desempleo que sube al 4,3%. Y claro, esto ha reavivado todo el debate sobre la política monetaria, el rumbo de los activos. El material que hemos visto sugiere un panorama complejo, ¿no? Con reacciones iniciales positivas, sí, pero también con riesgos ahí, latentes. Así que la cuestión central hoy es, ¿va a dominar un escenario de optimismo moderado, eso que llaman ricitos de oro con cautela, apoyado en que la Fed bajará tipos? ¿O pesan más las señales de debilidad económica real? Yo defenderé que el soporte monetario que se espera es el factor clave, al menos a corto plazo. Pues yo por mi parte voy a argumentar que precisamente esa debilidad que se empieza a ver, junto con otros riesgos que no son menores, justifican bastante más cautela, más allá de lo que finalmente haga o deje de hacer la Reserva Federal. A ver, desde mi perspectiva, el dato NFP, que ha sido francamente pobre, pues prácticamente asegura un recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre. Y ya hemos visto las consecuencias, digamos, directas. Caídas en los rendimientos de la deuda americana y un dólar más débil. Esto, beneficia claramente a los activos de crecimiento, a la tecnología. Lo vimos con los máximos intradía del S&P 500 y el Nasdaq el viernes. Y también impulsa al eurodólar, que ha extendido su recuperación. Además, no olvidemos el buen momento de los semiconductores, que se vio reforzado por los resultados de Broadcom. Esto como que alimenta esa narrativa de beneficios ligados a la inteligencia artificial, ¿no? Y si miramos a Europa, la inflación parece contenida, a un 2,1% general, el núcleo cediendo. Esto sugiere que el BCE mantendrá la pausa esta semana. Y eso, pues, reduce la presión sobre las primas de riesgo europeas, o sea, la compensación extra por invertir aquí, y favorece estilos como calidad, defensivos, empresas con balances sólidos, ganancias estables. Por tanto, el escenario base a corto plazo me parece constructivo. Aunque es cierto, depende crucialmente de que el próximo dato de inflación en Estados Unidos no nos dé una sorpresa desagradable. Entiendo tu punto, claro que sí. Pero déjame ofrecerte otra lectura. A ver, es verdad que un NFP débil alimenta las esperanzas de un recorte de la Fed, pero yo lo interpreto sobre todo como una señal preocupante sobre la salud real de la economía estadounidense. Es que es un gato francamente malo. Y esa toma de beneficios que vimos el viernes, justo después de los máximos bursátiles, me sugiere que el mercado comparte esta ambivalencia. El optimismo no es ni mucho menos generalizado. Seguimos muy expuestos a riesgos importantes, Una inflación en EUSD que podría repuntar, y eso fortalecería de nuevo al dólar y los rendimientos. Titulares negativos desde China, ya sea por regulación o por desaceleración, o incluso, ojo, un mensaje del BCE que sea menos acomodaticio de lo que se espera. Y fíjate también en el comportamiento de Bitcoin. A pesar de un entorno que a priori le favorece, con menores expectativas de tipos de interés reales, pues no consigue romper con decisión esa barrera de los $114.000. Para mí, esto es un indicio más de que persiste la incertidumbre y, cierta aversión al riesgo. El escenario ese de ricitos de oro se me antoja bastante frágil, la verdad. Ya, comprendo la inquietud por la debilidad económica, pero ¿no es precisamente esa debilidad la que, obliga a la Fed a intervenir, generando así el estímulo monetario que históricamente ha impulsado a los activos? La reacción inicial alcista del mercado parece indicar que, a corto plazo al menos, los inversores valoran más ese efecto liquidez que el temor a una recesión profunda. La consolidación posterior podría ser simplemente una pausa necesaria después de un movimiento rápido. Sí, pero mi enfoque es distinto. Esa reacción inicial puede ser casi un acto reflejo, ¿sabes? Comprar porque se espera dinero más barato. Punto. Pero la consolidación posterior y la sensibilidad que seguimos viendo a factores como las noticias de Asia o esa resistencia clave en Bitcoin que no se supera, sugieren que el mercado está haciendo cálculos más profundos. La pregunta fundamental es, ¿hasta qué punto puede el esperado soporte de la Fed y la pausa del BCE contrarrestar de forma sostenible los riesgos reales? Porque hablamos de una inflación que podría ser pegajosa, volatilidad en Asia y la propia debilidad económica que refleja el NFP.
¿Es sostenible esta dependencia tan marcada de la política monetaria? Dominado los mercados durante años, seamos sinceras. Y mientras los bancos centrales muestren esa voluntad de actuar, pues parece seguir siendo el factor preponderante. Tenemos señales objetivas, como la recuperación del euro-USD, superando resistencias técnicas importantes, o los índices bursátiles que se mantienen cerca de máximos. Mientras los rendimientos de la deuda a 10 años no repunten significativamente, los retrocesos podrían seguir interpretándose como oportunidades de compra, ¿no crees? Es un argumento sólido, desde luego, pero ¿no ves que esas señales positivas conviven con otras que llaman a la prudencia? La falta de tracción decisiva en Bitcoin, que sigue ahí, atrapado en ese rango de 170.000 a 113.000 dólares, a pesar de la caída de los tipos reales y la debilidad del dólar, a mí me parece significativa. Una ruptura clara por encima de los 114.000 sí sería necesaria para confirmar un apetito por el riesgo más robusto, más generalizado. Mientras eso no ocurra, pues parece que una parte importante del mercado prefiere esperar confirmaciones, consciente de que el soporte monetario no lo arregla todo si los fundamentales económicos empeoran de verdad o si la inflación resurge con fuerza. En resumen, mi posición es que la expectativa dominante de una Fed más laxa, junto a un BCE en modo pausa, pues configura un telón de fondo favorable a corto plazo para activos seleccionados: crecimiento, calidad, el par euro-USD. Este escenario, insisto, está condicionado a que los datos de inflación en Estados Unidos sean benignos, y los retrocesos, bajo esta óptica, podrían ser oportunidades si los rendimientos se mantienen a raya. Y mi conclusión es que, a pesar de ese potencial apoyo monetario, la fragilidad económica que muestra el NFP y los riesgos que persisten, inflación, tensiones en Asia, aconsejan mantener la prudencia. La reacción contenida de activos como Bitcoin y la consolidación bursátil sugieren que el mercado no es ajeno a estos riesgos, ¿eh? Por ello, veo clave esperar confirmaciones técnicas, como esa posible ruptura en Bitcoin o la consolidación del euro-USD sobre niveles clave, y sobre todo gestionar el riesgo de forma activa, no dar nada por sentado. Coincidimos, por tanto, en la importancia crítica del próximo dato de inflación estadounidense y en la necesidad de monitorizar de cerca los riesgos globales. El material analizado ciertamente ofrece argumentos fundados para ambas posturas, eso está claro. Efectivamente, nos encontramos ante una situación compleja que exige, una valoración continua de los múltiples factores en juego. Ir más allá de la reacción inmediata a un único dato macroeconómico, por muy importante que sea. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales, mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa emocional para gente buena, Biohackeo emocional, Nutrición consciente, Desbloquea tus mañanas, por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.